Nella festa dei due apostoli di questa città, En la fiesta de los dos apóstoles de esta ciudad, me gustaría compartir con ustedes dos unità palabras clave: e profezia. unidad y profecía. Unità. Unidad. Celebriamo insieme due figure molto Celebramos diverse. juntos dos figuras Pietro muy era un pescatore diferentes. che passava le Pedro giornate era tra un i pescador remi que e le pasaba reti. sus días entre remos y Paolo, un redes. colto fariseo Pablo, un che fariseo insegnava nelle culto que sinagoghe. enseñaba en las sinagogas. Quando andarono in missione, Cuando Pietro si emprendieron rivolse la ai misión, giudei, Pedro Paolo se ai dirigió a pagani. los judíos, Pablo a E los quando le loro paganos, strade si y cuando incrociarono, sus caminos se cruzaron, discussero in modo discutieron animato. animadamente. Come Paolo non si vergogna di Y raccontarlo Pablo in no una se lettera. avergonzó de relatarlo en una carta. Erano insomma Eran, en fin, due persone dos tra le personas più differenti, muy diferentes ma si entre sí, sentivano fratelli, pero se sentían come in una hermanos, famiglia unita dove como en una spesso si familia discute, unida donde a ma menudo se sempre ci si discute, ama. aunque realmente se aman. Però la familiarità Pero la che li legava familiaridad non que los veniva da unía no inclinazioni provenía naturali, de inclinaciones ma dal naturales, Signore. sino del Señor. Egli non ci ha Él comandato no di nos ordenó piacerci, que nos lleváramos ma di bien, amarci. sino que nos È Lui amáramos. che ci Es unisce Él quien nos une senza sin uniformarci, ci ci uniformarnos, unisce nelle nos une differenze. en las diferencias. La prima lettura di La primera oggi ci lectura porta de alla hoy sorgente di nos questa lleva a unità. la fuente de esta unidad. Racconta che la Chiesa appena Nos nata dice que la iglesia attraversava una recién fase nacida critica. estaba pasando por una fase Erode crítica. infuriava, Herodes la arreciaba persecuzione su era cólera, violenta, la persecución era l'apostolo violenta, Giacomo era stato el ucciso apóstol Santiago había sido e ora asesinado anche Pietro y viene entonces arrestato. también Pedro fue arrestado. La comunità La sembra comunidad decapitata. parecía decapitada. Ciascuno teme per la Todos propria vita. temían por su propia vida. Eppure in questo Sin momento embargo, en tragico este trágico nessuno momento, si dà alla nadie fuga, escapó. nessuno pensa a Nadie salvarsi pensaba la en pelle, salir sano y nessuno salvo. abbandona gli Ninguno altri, abandonó a los ma demás, tutti pregano sino insieme. que todos rezaban juntos. Dalla preghiera attingono De la coraggio, oración dalla obtuvieron preghiera valentía. De la viene oración un'unità più vino forte una di unidad más qualsiasi minaccia. fuerte que cualquier Il testo amenaza. dice che El mentre texto dice Pietro que era tenuto in mientras carcere, Pedro estaba en la dalla chiesa cárcel saliva bien custodiado, incessantemente a la Dio iglesia oraba una preghiera per lui. insistentemente a Dios por él. L'unità La è un unidad principio es un che si attiva principio con la preghiera, que se activa con la perché la oración, preghiera porque la permette allo oración Spirito Santo di permite que el intervenire, Espíritu Santo di aprire alla intervenga, speranza, que abra di la accorciare le esperanza, distanze, que di acorte tenerci distancias insieme nelle y nos difficoltà. mantenga unidos en las dificultades. Notiamo un'altra cosa. Constatamos In quei algo más. frangenti drammatici En esas nessuno si situaciones lamenta del dramáticas, male, nadie se quejaba delle del mal, persecuzioni de las di persecuciones Erode. de Herodes, Nessuno insulta Erode, ningún insulto a come Herodes. siamo tanti abituati a Y nosotros insultare estamos tan acostumbrados a insultar, i responsabili. irresponsables. È inutile. Es È pure inútil noioso che i e incluso cristiani molesto sprechino que los tempo a cristianos lamentarsi del pierdan el mondo, tiempo della quejándose del società, mundo, de la di quello che sociedad, non va. de lo que está mal. Lamentele non Las cambiano nulla. quejas no cambian nada. Ricordiamoci che Recordemos la seconda porta chiusa allo Spirito que Santo, la Dio segunda ha detto puerta il giorno di al Pentecoste, no? Espíritu Santo La se prima è abrió il narcisismo, el día de la Pentecostés. seconda è lo La primera scoraggiamento, puerta cerrada es la el terza è il narcisismo. pessimismo. La segunda puerta Il cerrada es el narcisismo pesimismo. ti El porta narcisismo allo specchio, a guardarti es lo que nos continuamente. lleva a mirarnos a Lo nosotros mismos scoraggiamento alle continuamente. lamentele, La falta de ánimo a il las quejas, pessimismo el al buio, pesimismo all'oscuro. a lo oscuro, a la oscuridad. Questi tre atteggiamenti Estos tres chiudono la porta allo comportamientos Spirito Santo. cierran las puertas al Poi i Espíritu cristiani Santo. non incolpavano, ma pregavano. Los In cristianos no quella culpaban, comunità sino que oraban. nessuno diceva se En esa Petro fosse comunidad stato nadie più decía, cauto, si Pedro non hubiese sido más saremmo in questa prudente, no situazione. estaríamos Nessuno. en esta situación. Ninguno. Petro umanamente, Pedro Pietro humanamente umanamente aveva motivi per tenía essere criticato. motivos para ser criticado, pero ninguno lo criticaba. Non sparlavano di lui, En ma esa comunidad pregavano no per lui. hablaban de él, Non parlavano oraban alle por él, spalle, no hablaban a sus espaldas, parlavano a Dio.
sino que oraban a E Dios. noi oggi possiamo Y chiederci, nosotros hoy custodiamo podemos la nostra unità con la preguntarnos, preghiera, ¿cuidamos nuestra unità unidad con della la Chiesa? oración, la unidad de la Preghiamo gli uni iglesia? per gli altri? ¿Rezamos unos por otros? Che cosa accadrebbe ¿Qué se si pasaría pregasse di si più rezáramos e más si mormorasse y di si meno? murmuráramos menos? Con la lingua un po' tranquillita. Con la lengua un poco Quello tranquila, che ¿no? successe a Pietro in Eso, carcere. como le sucedió a Pedro en la cárcel, Allora tante porte che separano se si abrirían aprirebbero, muchas puertas tante que catene separan, che se paralizzano romperían muchas cadenas cadrebbero. que aprisionan. E noi saremmo Y nosotros meravigliati come estaríamos quella ragazza maravillados Rode che vedendo Pietro alla viendo porta non a riusciva a aprire Pedro la porta, ma andava dentro como la mujer aquella que stupita le tocó abrir la puerta a della Pedro gioia estaba di vedere. impresionada con la alegría de ver a Chiediamo la Pedro. grazia Pidamos la di gracia saper pregare de gli uni saber per gli rezar altri. unos por otros. San Pablo San esortava Pablo i cristiani exhortó a los pregare per cristianos tutti a orar por e todos prima di tutto y per en chi primer lugar governa. por los que gobiernan. Ma questo governante è Pero este e i gobernante qualificativi sono tanti. Io non tiene li dirò tantos perché calificativos questo para non è il decir de él. momento Este no es el ni il posto momento di dire i ni el lugar de qualificativi decir cuáles che son si las sentono contro i governanti. los calificativos que Lo se dicen giudica a los Dio, ma gobernantes. preghiamo per i Que governanti. los juzgue Dios, pero oremos por los Preghiamo. gobernantes, Hanno oremos. bisogno della preghiera. Tienen necesidad de la oración. È un compito Es una che il tarea Signore ci que el affida. Señor nos Lo confía. facciamo? ¿Lo hacemos? Oppure parliamo, ¿O solo hablamos, insultiamo e insultamos basta? y basta? Dio si attende che Dios quando espera preghiamo que ci cuando ricordiamo recemos anche di también chi nos non la acordemos pensa de come los que noi, no piensan como di nosotros, chi ci ha chiuso de la los que nos porta in han dado faccia, con la puerta en las di narices, chi fatichiamo a de los perdonare. de aquellos a quienes nos cuesta perdonar. Solo la preghiera Solo la oración toglie le catene, rompe las cadenas. solo la preghiera Solo la oración spiana la allana via el all'unità. camino hacia la unidad. Oggi se benedicono i pali che Hoy se vengono bendicen los attribuiti al palios decano que se del entregan al Collegio decano del Cardenalizio colegio e agli cardenalicio arcivescovi y a los metropoliti arzobispos nominati metropolitanos nell'ultimo anno. nombrados en el último año. Il palio ricorda El l'unità palio tra le recuerda pecore la e il unidad pastore entre che, las come ovejas Gesù, y el pastor si que, caricano como la pecorella Jesús, sulle carga la spalle oveja per sobre non sus hombros para no mai. separarse jamás. Oggi, poi, Hoy, secondo una además, bella tradizione, siguiendo una hermosa ci uniamo tradición, in modo nos unimos speciale de al manera patriarcato especial ecumenico di al patriarcado Costantinopoli. ecuménico de Pietro e Constantinopla. Andrea erano Pedro y fratelli Andrés eran e noi, hermanos y quanto nosotros, possibile, cuando es ci scambiamo posible, visite intercambiamos fraterne visitas nelle fraternas rispettive en los festività. respectivos Non días tanto per festivos, gentilezza, no tanto por ma per amabilidad, camminare sino insieme para caminar verso la juntos meta che il hacia la Signore ci meta que el indica, Señor nos indica, la piena la unità. unidad plena. Oggi Hoy loro non sono riusciti a venire per ellos no han i podido viaggi, venir per por los motivo del viajes, por coronavirus, motivo del coronavirus, ma quando io sono sceso pero cuando a yo venerare le he spoglie di Pietro, descendido a sentivo venerar las reliquias de nel Pedro, cuore, accanto a sentía me, en il el mio corazón, amato fratello acá, Bartolomeo. junto a Loro mí, sono a mi qui amado con noi. hermano Bartolomé. Ellos están con nosotros. La seconda parola, La segunda palabra, profezia, profecía, unità e profezia. unidad y profecía. I nostri apostoli Nuestros sono stati apóstoles fueron provocati da provocados por Jesús. Gesù. Pietro si è sentito Pedro chiedere, oyó "Tu que le chi preguntaban, dici ¿quién che dices io sia?" que soy yo? In quel momento ha En ese capito momento che al entendió que al Signore Señor no le non interesan las interessano opiniones le opinioni generales, generali, sino la elección personal de Anche la seguirlo. vita di Paolo è También la cambiata vida de dopo una Pablo cambió después de provocazione una di Gesù. provocación de Jesús. Saulo, 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 perché Saulo, mi perseguiti? ¿por qué me persigues? Il Signore El lo ha Señor scosso lo dentro, sacudió en su più che interior, farlo más que cadere a hacerlo caer terra al suelo sulla via en di el Damasco, camino hacia ha fatto Damasco, cadere la hizo sua caer su presunzione presunción de hombre religioso y recto. Così il fiero Entonces Saulo è el diventato orgullo Paolo, Saulo se convirtió en Pablo, que significa piccolo. pequeño. A queste provocazioni, Después de estas questi provocaciones, ribaltamenti di de via estos Pietro, reveses de la vida, seguono le profezie. vienen las Tu sei profecías. Pietro, Tú eres Pedro, su questa y pietra sobre edificherò esta la mia piedra chiesa. edificaré mi Y a iglesia. Y a È lo Pablo strumento che es ho un scelto instrumento per me, elegido por mí il para mio llevar nome mi dinanzi nombre alle nazioni. a los pueblos.
Por lo tanto, la profecía nace cuando nos dejamos provocar por Dios, no cuando manejamos nuestra propia tranquilidad y mantenemos todo bajo control. No nace de mis pensamientos, no nace de mi corazón cerrado, nace si nosotros nos dejamos provocar por Dios. Cuando el Evangelio anula las certezas, surge la profecía. Solo quien se abre a las sorpresas de Dios se convierte en profeta. Y aquí están Pedro y Pablo, profetas que ven más allá. Pedro es el primero que proclama que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pablo anticipa el final de su vida. Me está reservada la corona de justicia que el Señor me dará. Hoy tenemos necesidad de profecía, pero de una profecía verdadera, no de discursos vacíos que prometen lo imposible, sino de testimonios de que el Evangelio es posible. No sirven manifestaciones milagrosas. A mí me duele cuando escucho que proclaman, queremos una iglesia profética. Sí, bien, pero ¿qué haces para que la iglesia sea profética? Queremos la profecía. Sirven vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios. No el poder, sino la coherencia. No las palabras, sino la oración. No las proclamaciones, sino el servicio. ¿Quieres una iglesia profética? Comienza a servir. Y resta en silencio, quédate en silencio. No la teoría, sino el testimonio. No necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres. No ganar para nuestro beneficio, sino gastarnos por los demás. No necesitamos la aprobación del mundo, eso de estar bien con todos. Para nosotros se dice estar bien con Dios y con el diablo. No, esto no es profecía. Tenemos necesidad de la alegría del mundo que vendrá, no de proyectos pastorales. Estos proyectos que parecen tener una eficacia propia, como si fueran sacramentos. Proyectos pastorales eficientes. No. Tenemos necesidad de pastores que entreguen su vida como enamorados de Dios. Así lo anunciaron Pedro y Pablo a Jesús como enamorados. Pedro, antes de ser colocado en la cruz, no pensó en sí mismo, sino en su Señor, y al considerarse indigno de morir como Él, pidió ser crucificado cabeza abajo. Pablo, antes de ser decapitado, solo pensó en dar su vida y escribió que quería ser derramado en libación. Esta es la profecía. No las palabras. Esta es profecía, la profecía que cambia la historia. Queridos hermanos y hermanas, Jesús profetizó a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay también para nosotros una profecía similar. Se encuentra en el último libro de la Biblia, donde Jesús prometió a sus testigos fieles una piedrecita blanca sobre la cual está escrito un nombre nuevo. Como el Señor transformó a Simón en Pedro,
Así nos llama a cada uno de nosotros para hacernos piedras vivas con las que pueda construir una iglesia y una humanidad renovada. Siempre hay quienes destruyen la unidad y rechazan la profecía, pero el Señor cree en nosotros y te pregunta a ti, tú, ¿quieres ser constructor de unidad? ¿Quieres ser profeta de mi cielo en la tierra? Hermanos, hermanas, dejémonos provocar por Jesús y tengamos el valor de responderle, sí, lo quiero.